Saludamos a la licenciada Carolina Ávila, PhD. Ella es periodista experta en comunicación política. Importante conocer su punto de vista tras una de las efemérides más visibles, diríamos, en Ecuador, las fiestas de Guayaquil, en la cual estuvo el presidente de la República y dio sus mensajes en una de las comparecencias, la más importante, con una falla técnica que lo puso en apuros. ¿Cómo le vio al presidente? Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un saludo enorme para usted y la audiencia. Me parece que es de un acúmulo de errores, ¿no? Porque si lo hubiese pasado como por primera vez un desliz como este, probablemente se hubiese comentado y muy poco, pero tiene consecuencias tan grandes y es precisamente por esta suerte de seguidilla de eventos, fortuitos o no, que han comenzado a pasar factura. Ahora, ¿por qué pasa esto? Yo quisiera dar inclusive un paso más hacia atrás, y es por la fragilidad de la voz presidencial. Insisto, puede ser por, de nuevo, el cúmulo de errores, por las dificultades y las fragilidades en términos de gestión, pero hay en sí mismo una fragilidad de la voz presidencial que se ve mucho más lastimada con evidencias como las que vimos el fin de semana. Entonces, se hacen esfuerzos enormes. A mí me parece que aquellos viñetas rescatadas, por ejemplo, en el Twitter del presidente, que es un poco lo que condensa, ¿no? Por eso no revisa el Twitter presidencial, porque condensa así como, ¿qué fue lo que quiso decir? Ah, esto era lo que quiso decir. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ese discurso más articulado, más pausado, condensado en ese hilo de tweets que hasta cierto punto viene a ser como una pequeña informe a la nación a partir de los ejes específicos con los cuales ha trabajado, que era el tema, por ejemplo, laboral, el incremento de trabajo, el tema de las deudas al IES, el tema de la seguridad, el tema de mujeres, en fin. Pero claro, cometemos errores tan graves como el darle la muerte a alguien que todavía no está, y esperemos que en verdad no se dé nunca una noticia como esas. Es muy duro y creo que han costado puestos inclusive. Por allí me parece que fue el portal La Historia, publicó el equipo que tiene solamente para generar contenidos para sus discursos, darle forma, transmitirlos a 6 personas, lo que Sí, hace sí, sí. prácticamente injustificable aquel error. Claro, o sea, evidentemente es parte de lo que normalmente un buró de comunicación tiene, ¿no? Yo recuerdo en los estudios que he hecho, en donde los departamentos no solamente es escritura, sino es análisis. Además, hay toda una infraestructura y un engranaje para recopilar la información que luego alimenta un discurso presidencial. Es un proceso largo, es un proceso precisamente por el valor que tiene en el que no solamente se reduce al que tiene una buena pluma, sino que evidentemente requiere todo este concierto de personas que están encargadas de recuperar la información, pero que también a su vez obedecen a una línea estratégica sobre qué es lo que tenemos que decir, porque al final el púlpito presidencial es eso, ¿no? Es un espacio de refuerzo, de una suerte de cañón de luz hacia las cosas que la agenda gubernamental requiere ponerle más fuerza, de manera que este espacio, el del discurso al auditorio que estaba allí, pero que es un discurso al país al final del día, en el contexto del 9 de octubre, tiene un valor enorme, ¿no? Tiene un valor enorme y claro, no, a mí no me sorprende la cantidad de gente, pero sí preocupa que en ese contexto lamentablemente se den este tipo de errores. Ahora, el presidente dio un mensaje global, tocó algunos puntos, pero en definitiva lo que pedía es tiempo indirectamente, Paciencia, sí, sí, concretamente sí. fe y confianza, señalando que el gobierno está Ujú. trabajando. Evidentemente sabe, y le corresponde, tiene esa arista, ¿no? Sabe que existe una debilidad en su credibilidad, valga la redundancia un poquito allí. La credibilidad presidencial está bastante baja. Entonces, cualquier cosa que diga, inmediatamente pasa por ese filtro y se vuelve ineficiente, se vuelve poco efectivo en la comunicación gubernamental. Pero hay que reforzar en materia de credibilidad. Entonces, entiendo que el discurso reconoce esa falencia y eso es lo que está haciendo. Y por eso pide
que confíen, pide que se escuche, pide que se le crea y que el ecuatoriano entienda que sí existen resultados. Por ejemplo, hace poco conversaba con gente en Carondelet que mencionaban la cantidad de cosas en materia legislativa que este gobierno logra realizar. Pero así, un listado, dice, esto fue iniciativa nuestra, sí se aprobó, esto también se aprobó, esto no fue iniciativa nuestra, pero nosotros lo pulimos, se implementó. Y en verdad existe una lista de elementos que desde la parte del rol de colegislador que tiene el Ejecutivo se han podido hacer. Pero ¿qué es lo que más destaca? ¿Qué es lo que más se habla? La pugna política entre la Asamblea y el Ejecutivo. Entonces, las orientaciones comunicacionales no están siendo funcionales a la agenda gubernamental. Este discurso intenta de alguna manera poner ese foco, pero ¿de qué estamos hablando hoy? De que terminó asesinando a quien no debía estar muerto y que de hecho no lo está. Porque al final esos pequeños errores que parecieran pequeños tapan todo lo que el objetivo comunicacional estaba planteando. Y es solamente porque en estos detalles, al final saben decir, no, el diablo está en los detalles, ¿no? Y en materia comunicacional eso es patente. El tema de comunicación, sin embargo, es realmente relevante y tiene mucho peso dentro de la figura que se va armando públicamente en el imaginario de la gente, el gobierno. Voy a citar a dos importantes interlocutores con quienes hemos conversado, lo hemos hecho por lo menos en algún caso públicamente sobre esto. Augusto de la Torre, un economista de gran prestigio, él reiteradamente señala que al gobierno de Ecuador se le ve mucho peor de lo que realmente es y que desde afuera, él pasa mucho tiempo fuera del país, se le ve Claro. mucho mejor, que es uno, llega a decir que es uno de los mejores gobiernos en Latinoamérica al momento. Y está otro experto, un conocedor de la política ecuatoriana, estuvo aquí en toda la época difícil del correísmo, un diplomático norteamericano, Daniel Sánchez Bustamante, que ha dirigido USAID. Actualmente es el director de la misión aquí en Ecuador, quien también señala que lo más débil, la parte más deplorable del actual gobierno es su capacidad de comunicación. Y ahí hay que poner una puntualización. ¿Qué es lo que afuera se conoce? Yo puedo entender que Augusto de la Torre entienda y reciba este input desde su ámbito de acción. Todos hablamos desde nuestros propios sesgos de exposición, ¿no? O sea, Indudablemente, él ¿qué fundamentalmente consume habla de la Augusto de la economía. Torre? Es lo economía, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero si hacemos el recorrido sobre titulares en medios internacionales, miremos solamente allí. ¿Qué es lo que se ha conocido del país hacia afuera? Partiendo en la previa a Lazo, que fue Lenín Moreno, la hecatombe, la pandemia, lo que le sucedió a Guayaquil, fue un titular que fue a nivel internacional. Si avanzamos un poco sobre la marcha, y si quiere antes de eso, el Ecuador estuvo en el estallido de octubre, que luego compartimos titulares con Chile, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, avanzando un poco más en el tiempo, la siguiente línea fuerte de titulares, no hay duda, ¿no es cierto? Es el caso de los Pandora Papers. Y si seguimos un poco más hacia el tema, hubo intentos de plantear agendas internacionales en lo positivo, por ejemplo, todo este entorno ecológico sobre el tema Galápagos, ¿no es cierto?, como esa bioreserva y tal. Sin embargo, con poca repercusión a largo plazo, se concentra nuevamente en una nueva movilización y con todas las muertes que van de por medio. Y de rato en rato, estos puntos fuertes, noticiables a nivel internacional, se tiñen de sangre con la crisis carcelaria. Entonces, ¿qué información están recibiendo afuera de lo que hacemos en el Ecuador? Lamentablemente, a nivel de titulares de noticias, no necesariamente es positivo. Y eso compromete y mucho las condiciones en las que aquí se deben hacer negocios, por ejemplo, los riesgos que son datos que la gente que hace inversión toma en cuenta, terminan asustando y ese es un golpe directo al plan económico gubernamental, sin contar con los efectos que obviamente hacia adentro tiene. Entonces, de nuevo, ¿qué puede hacer un secretario de comunicación para evitar esos titulares? Yo no veo por dónde pueden evitar esos titulares. ¿Qué es lo que sí puede hacer el secretario de comunicación? Dar una mejor contención y en el mejor de los casos que ese tipo de titulares tengan las respuestas y la transparencia necesaria. Pero lo que sí puede hacer un gobierno
es hacer algo urgente para que no se den esos titulares. Yo entiendo si el titular viene por una situación de un gran terremoto, o puedo entender inclusive si el titular llega a partir de un ataque político que se puede tener de la movilización de octubre o de junio, pero que el titular se da debido a que no responden y que se hace más grande la noticia por una falta de acción específica gubernamental. Eso no es un rol de la comunicación, eso es un rol de la política. Yo sé que ahora probablemente ya no esté Pipo Lazo y vaya a entrar, parece Andrés Seminario, que conozco también y conozco su trabajo, pero si no se corrige la gestión política, es muy difícil, así me traigan al más experto comunicador, es muy, o sea, el mismo Anthony Guterres, que se podría decir hoy en día en España es uno de los más reputados, es muy difícil que se pueda tomar una nueva dirección en materia comunicacional si la política no ayuda. Bien, pasemos de tema, vayamos a otra faceta importante y sobre lo cual los oyentes quieren saber cómo andan las elecciones. No podemos hablar de encuestas, podemos hablar de percepciones, pero en el país se encuentran en marcha partidos, movimientos, candidatos quemando los últimos cartuchos para o ser candidatos o para tratar de conseguir que alguien no lo sea. Que se juega también de esa manera, ¿no es cierto? Forma parte del tablero electoral. Creo que es importante tener paciencia en cuanto a los resultados, sobre todo a la conformación de la papeleta. Las mismas organizaciones políticas saben muy bien que el disparo inicial de una contienda como esta se da sobre la base de la confirmación del registro. Y si es que ese registro está todavía en espera, y no me refiero solamente a que ya el registro tenga los nombres de esta tienda política, sino que los tenga a todos, porque la campaña es con o sin Luca distinta, por Así poner es. el caso ecuatoriano. Si entra Luca es una campaña, y si no entra Luca es otra campaña. Entonces, por eso hemos visto que Escenarios hay... radicalmente diferentes, así es. Exactamente. Por eso hemos visto que todavía a nivel electoral local y sobre todo a nivel de alcaldías, las circunstancias comunicacionales de las campañas todavía están hasta cierto punto en, no sé si en marcha neutra, pero están comenzando a arrancar todavía de manera lenta, con mucho cuidado, con mucho criterio. Me parece que están con las precauciones al máximo posible para ver al final cómo se configura esa papeleta y de ahí arrancar. Y eso obviamente tiene un correlato con el alto nivel de indecisión que se entiende está en la población y con las necesidades, las percepciones que la población tiene hoy en día. Si bien es cierto, hay desconocimiento de algunos nombres, pero también pasa porque hay preferencias sobre estilos y necesidades. Desde hace tiempo ya se configura en Cuenca la necesidad de un rol mucho más fuerte, una reivindicación de lo que somos. Y eso comienza a crecer, sobre todo en comparación con otras ciudades, por ejemplo, o con otras provincias en donde existen resultados más concretos. No sé cómo le vaya al gobierno, me parece que cualquier cosa que esté asociado con el movimiento político, creo, puede ser una complicación para cualquier candidato, de ahí los esfuerzos tanto de Carrasco como de Cabrera de deslindarse del número 21 o de la asociación que tienen en este instante, para que de alguna forma no le llegue ese lastre, de ese eco, ese coletazo del desprestigio gubernamental en tan poco tiempo. No se desconfía, nunca se subestima el voto disciplinario que tiene UNES, que siempre le va a facilitar, sobre todo en los espacios de elección en donde hay más de un candidato, como un cuerpo colegiado, como el Consejo Cantonal, por ejemplo, pueden tener mayores posibilidades y cuando hay voto, dispersión de voto, les conviene a ellos porque tienen de nuevo un grupo disciplinado que está votando con ellos, ¿no? Cualquiera sea el escenario, parece que la campaña local va a ser bastante intensa. Va a ser de todas maneras. De hecho, ya he hablado con algunos candidatos muy preocupados por los ataques personales, por WhatsApps a las familias. Eso lamentablemente no se debe dar, pero es parte, lamentablemente, yo rechazo totalmente, pero es parte de hoy en día la forma nueva de hacer política y es una barbaridad, pero es lo que está pasando. Finalmente, Caroline, no deje de comentarnos
lo procedente o no de esas fotografías de Rafael Correa con sus candidatos. Mm, Correa a veces los ayuda y a veces es parte de claro. la tragedia de los malos resultados de Alianza País. Quiero entender que la estrategia pasa por la posibilidad de avivar sus propios votantes, ¿no? De revolver un poquito las brasas, pero las brasas en el sector ideológico de izquierda y de aquel sector votante de Rafael Correa, ¿no? No lo vamos a decir de UNES, porque UNES es algo que todavía no se entiende para el votante, pero el votante de Rafael Correa, al ver que está allí, que está cerca, que está presente, termina siendo removida y diría, ok, activémonos, conversemos de nuevo sobre esto, qué es lo que les interesa. Eso a su vez asusta a otros. Entonces ese es el juego que lamentablemente tiene siempre UNES, ¿no? Es de, o estoy contigo, estoy sin ti, pero los puntos neutros no les sirven y es muy complejo para ellos este rato. Y me imagino que la campaña va a ir migrando, ¿no? Hoy en día comienza con activar al votante fuerte, al voto duro, correísta, para luego ir deslindándose un poquito con el discurso y encontrar y rasguñar votos en el centro. Gracias, Carolina, por habernos A acompañado. sus órdenes, Gustavo, siempre a sus órdenes. Carolina Ávila es PhD, experta en comunicación política, profesora de la UDA.